Daniel, bienvenido a De Alto Rendimiento y qué Muchísimo. dicha que estés aquí. No te ofrecimos café porque nos da pena, pues, cierto, uno pergamino Pues y aquí acabo de pues... tomar buen café, entonces no, estoy con agüita suficiente. Muchas gracias por la invitación y un placer y un honor estar aquí contigo conversando. No, pues qué dicha para nosotros, sobre todo hablando no solo de una marca, porque cuando uno piensa en pergamino, uno dice un lugar para tomarse un muy buen café, un lugar parchado, para uno trabajar, para uno reunirse, para uno conocer gente, porque pues es un networking también impresionante, pero también se genera como una comunidad, o sea, hay una comunidad hoy alrededor de lo que significa pergamino. Hoy vos cómo te sentís de ver toda esa evolución de todo lo que ha sido la marca, de lo que ustedes han podido construir. No, eso yo creo que pues, da muy buen contexto porque no necesariamente las cosas terminan, por dicho, casi que las cosas nunca terminan siendo lo que uno va planeando, ¿cierto? Sí. Y si uno miramos hace 15 años cuando empezamos esta fase, digamos, de la empresa después de haber sido productor durante mucho tiempo, nunca nos hubiéramos imaginado terminar acá. Inclusive cuando empezamos con las tiendas de café, no dimensionábamos en verdad lo que era una tienda de café. Para nosotros era más, y sigue siendo obviamente muy importante la bebida, la experiencia alrededor de la bebida y del café, de la calidad de esa bebida, del conocimiento de las personas que lo preparan, pero cada vez nos damos más cuenta que lo importante en verdad de una tienda de café va mucho más allá de solamente una bebida o algo de comer o panadería o etcétera, sino en verdad es el lugar de comunidad que se crea, tanto gestionado por nosotros alrededor de la decoración, el ambiente, el Sí, lugar, la el espacio, experiencia. muy importante pasando por el ambiente que crean nuestro equipo de trabajo, nuestros baristas, el servicio, pero fundamental por lo que crea la comunidad en sí a su voluntad y deseo, ¿cierto? O sea, Sí. cada tienda termina anclándose de una forma u otra en la comunidad que la rodea, por eso todas las tiendas son diferentes, no hay ninguna tienda de nosotros que sea igual a las demás y la comunidad alrededor también es diferente y se acomoda de forma diferente y digamos que las tiendas terminan prestándole servicios diferentes a diferentes personas y eso es, yo creo que en verdad el poder detrás de una tienda de café cualquiera, no solamente Pergamino, sino cualquier tienda de café aquí en Medellín, en Colombia, a nivel mundial, ese espacio tan versátil que le propone a la comunidad es en verdad la fortaleza grande que tienen las marcas que están en este mundo, pues como estamos nosotros. Bueno, y uno piensa en pergamino y uno piensa en evolución, piensa en ese disfrute y en muchas cosas más para los que somos amantes del café y de los espacios así tan diferentes. Pero vámonos como unos años atrás, como para empezar esta historia, ¿cierto? Todo tiene su comienzo, así Sí. como dice la canción, todo tiene su final. Todavía no vamos a llegar a él, pero hablemos de ese comienzo, porque estamos hablando pues de finca cafetera, lo que somos los antioqueños, los colombianos, los que crecimos viendo todos esos cafetales. Pero hablemos de una época también que no era tan fácil, ¿cierto? Hablemos de ese legado que a vos te han dejado para entender este proceso por el cual ya vos has atravesado. Sí, inclusive, y lo repetimos, ya voy a entrar en ese detalle de la historia, pero lo repetimos mucho en el equipo, que nosotros, digamos, una de las responsabilidades más grandes que tiene cualquier empresa cafetera que trabaja en el país es que somos un país cafetero y Ajá, culturalmente cafetero. sí. Y cuando uno está conectado, o sea, cuando tu industria, tu oficio, tu día a día está conectado con algo más allá, con algo más simbólico del país, tu trabajo obtiene, digamos, una responsabilidad mayor, porque vos estás Sí. representando no solamente a vos mismo, a tu familia, a tu equipo, a tu empresa, sino que estás representando pues, una cultura y un porcentaje muy grande del país. Porque a la larga, así estemos desconectados del café en nuestro día a día, la gran mayoría de personas, sin saberlo, han estado afectadas o están afectadas por la cultura cafetera y por Sí. la economía cafetera hoy o ayer o antier. Entonces, nosotros somos una empresa familiar. Mi padre empezó la empresa en los años 70 en la parte de producción. Mi Sí. papá siempre tuvo un trabajo, digamos, de día en la ciudad. Él trabajó pues, como administrador de empresas en la ciudad toda su vida y fue un empresario acá en la ciudad. Pero el café lo empezó en los 70 inicialmente casi como un hobby, en una finca Yo te creo. que compró pensando en su retiro eventual con una platica que había heredado de una tía que le ha dejado soltera, que le daba una plata. Ay, tan Entonces bueno. Yo se quisiera una compra, tía así. sí, sí, Tía, sí. por favor, aparece. Y compró una tierrita con un hermano en Fredonia y encontró un cafetal abandonado y se le empezó a volver su hobby inicialmente los fines de semana, después las Sí, madrugadas antes de ir a la oficina, en la época que uno podía ir a Fredonia y volver sí, temprano en la sí. mañana sin el tráfico. Y fue muy apasionado y muy como es él en todo.
creando, digamos, un negocio alrededor de ese hobby y de esa pasión, y terminó siendo, digamos, un productor, pues, o creando una empresa productora relativamente grande. A la larga, la producción de café en Colombia es de pequeña escala. La gran mayoría de los productores del país son pequeños tenedores de tierra y pequeños productores, y eso hace parte importante como de la cultura cafetera nuestra. Pero nosotros éramos una empresa, digamos, más agroindustrial, acá en Santa Bárbara y en Fredonia. Y durante los primeros 30 años fuimos una empresa productora de café, pero así sea uno grande, pequeño, mediano, todos vendemos nuestro café en Colombia de la misma manera. La vendemos el fin de semana, en la plaza pública, al precio que esté. Todos hemos visto en los noticieros el precio subió, el precio bajó, dependiendo del mercado, del dólar, etcétera, etcétera. Básicamente el precio sube y baja sin tener la menor interés o preocupación por los costos de producción y por las realidades del campo. Es un commodity. Sí. Y esa anonimidad que crean los commodities crean una desconexión muy grande entre el que lo produce y el que lo consume. Y este que lo produce está al vaivén del mercado. Y Colombia tuvo muchos años de muy buenos precios, más que todo en los años 70 y principios de los 80. Había un gran pacto cafetero a nivel mundial, muy parecido a lo que hoy en día es la OPEC en petróleo. Había un pacto general con Brasil, Centroamérica y otros países productores, y mantuvieron el precio alto. Y esa fue como la gran bonanza del país cafetera. Esa fue la época de lo que inspiró a Café con Aroma de Mujer. Sí, o sea, la idea romántica que tenemos de la caficultura como generador de prosperidad y riqueza viene de esa época. Pero la realidad, inclusive anterior a esa y posterior, es una realidad mucho más de supervivencia que de creación de riqueza en el campo y, claro, y sobre de prosperidad. todo el campo que estuvo tan afectado esa época de la violencia. Exacto, y si se le suma todo el tema de la violencia, etcétera, o sea, los años 80 y 90 fueron años muy difíciles para el campo colombiano. Y en café en particular, esa volatilidad que vino después del rompimiento de pacto creó una insostenibilidad económica profunda. O sea, el caficultor tiene que sembrar una mata de café sabiendo cuánto tiene que invertir, cuánto trabajo tiene que hacer, todo el esfuerzo que tiene que hacer para llevar esa mata a producir en 2 años y medio, 3, sin tener ni la más mínima idea de a cuánto va a vender su café. Y también con los factores de riesgo externos. Y con que el clima salió, que el año que por fin produjo, entonces estamos lloviendo, este año no vamos a tener casi florescencias, la producción va a bajar, o tenemos una sequía porque el niño vino y acabó con la cosecha. O sea, como dice mi suegra, las inversiones al sol y al agua no son tan buenas, ¿cierto? Entonces, esa es la realidad con la que trabajan todos los caficultores. Yo lo pongo siempre, inclusive cuando estamos hablando con nuestro equipo, capacitando a baristas, etcétera, para darles un poquito de idea de cómo es esta incertidumbre. Nosotros les decimos, imagínense que nosotros estuviéramos montando una tienda de café, sabiendo cuánto vamos a invertir, cuánto es el montaje, cuánto es el mobiliario, cuántas personas tenemos que contratar, etcétera, y que nos digan, no, pero el precio del capuchino y del tinto y del croissant se lo va a poner un mercado externo que no tiene nada que ver con usted y le va a variar todos los días. Nadie monta de negocio, porque es demasiada incertidumbre. Y para acabar de ajustar, pues si los precios siempre fueran altos, pues la incertidumbre vaya y venga, pero casi siempre los precios son bajos, 8, 9, 10 años, y después 1 o 2 años de bonanza, y después 8, 9 años. Entonces, bajo esa realidad, nosotros teníamos una producción, digamos, agroindustrial grande, pero con una insostenibilidad económica profunda, que era todo lo que estamos hablando. Entonces, en el 2010 decidimos montar un piloto de comercialización en el exterior, digamos, tratando de conectarnos con ese mercado que en ese momento sentíamos que estaba empezando a crecer, que era el mercado de cafés especiales. Definitivamente, mirando hacia atrás, nos dábamos cuenta que pues, en ese momento estábamos más optimistas de la cuenta. Ese mercado hoy es chiquito, en ese momento era diminuto. Claro, porque normalmente, culturalmente, pues aquí como consumidores nosotros era el típico tintico y ya, ¿cierto? Sí. Y no cafés especiales ni mucho menos, empezando que una globalización del café era consumido muy diferente, sus cafés especiales, bien tratados, con proceso totalmente diferente, pero nosotros que éramos país cafetero no consumíamos nada diferente. Pero inclusive hace 15 años tintico. Afuera también tampoco. O sea, aquí porque nosotros exportábamos todo lo que considerábamos lo bueno, ¿cierto? Sí. Y aquí nos consumíamos la pasilla y nos seguimos consumiendo en gran medida la pasilla. Entonces, digamos, los extranjeros por lo menos estaban consumiendo lo exportable, pero dentro de lo exportable hay una portafolio gigante de calidades. Entonces, el mundo de cafés especiales dentro de ese café exportable colombiano es un porcentaje muy chiquito. ¿Y quién empezó ese boom? Mira, eso es podcast entero de historia de una hora, pero eso lo llaman, digamos, la tercera ola del café. Entonces, la primera fue el consumo al principio del siglo XX, con el consumo en supermercados, con las primeras marcas de café de consumo masivo, por llamarlo así.
La segunda vino en los años 70 y 80 con la promoción, digamos, de café por fuera de la casa de tiendas como Starbucks, como Pizza en Estados Unidos y bueno, como todas las otras grandes cadenas de café que promocionaron el consumo fuera de casa, el consumo a base de máquinas de espresso, el Por consumo, las mismas digamos, dinámicas del día a día de de, las de volver personas. a reconocer el origen del café como algo importante. Entonces, pues llegabas y te decían, bueno, este es café de Colombia, este es café de Indonesia, este es café de Brasil. Y la tercera generación es coger eso y digamos que meterle el acelerador a full y es decir, bueno, ya no nos importa solamente el café de Colombia, sino que queremos saber la finca de dónde viene, la variedad del árbol, la altura, cómo lo procesaron, qué perfil sensorial tiene y por qué ese perfil Sí. sensorial es único al resto de los Sí, cafés de porque uno ya Colombia. dice las notas, o sea, como cuando uno el Exacto, vino, pues exacto, antes que uno... exacto. Y eso es un Sí. movimiento que no es solo del café, es un movimiento general de la gastronomía, digamos, del reconocimiento de saber de la importancia de dónde provienen Del los origen. alimentos, obviamente alrededor del tema de salud también un Sí. montón de cosas, pero un poco del respeto por quien lo produce, o sea, todo esto es un movimiento sensorial, pero también un poco como ético en el sentido de saber de dónde vienen las cosas. Y eso como muchas cosas, lo empezaron los americanos, las principales empresas de cafés especiales del mundo siguen siendo americanas y los pioneros en eso originalmente fueron muchos los americanos. Y en el 2010 ese era el mundo que nosotros dijimos, bueno, empecemos a exportar nuestro café todavía en verde, sin procesar, sin tostar, como se exporta el café colombiano en general, que le llamamos verde, que es la semilla del café, que es lo que eventualmente se tuesta y se prepara pues en una tienda o en la casa. Pero venga, obtengamos ese reconocimiento de que el café de nosotros no es solamente colombiano, sino que el café es de las fincas de la familia Chavarría, en Santa Bárbara, la finca Loma Verde, la finca Gualinda, con este perfil, con este proceso. Y eso fue un proceso que todavía continúa hoy en día de tratar de generar ese mercado de reconocimiento por el café. Inicialmente en nuestras fincas, pero muy pronto nos dimos cuenta que todos los productores del país tenían el mismo problema. Todos los productores tenían esa desconexión con el Con el mercado, no mercado. tenían el reconocimiento por su calidad y por su origen y dijimos, bueno, sirvamos como plataforma para ayudar a todos los productores que podamos a conectarse con este mercado de alto valor en Estados Unidos y después posteriormente en diferentes partes del mundo. Y hoy en día, pues aunque la mayoría de las personas de pronto nos conocen por la marca de café tostado y por las tiendas de café, una parte muy importante de lo que hacemos y todavía en gran medida el corazón de lo que es nuestra empresa es el esfuerzo de La exportación de exportación. cafés especiales en verde a tostadores artesanales por todo el mundo y ya en gran medida de cafés de productores pequeños por todo el país. Trabajamos en Huila, en Cauca, en Antioquia, en Santander, en Tolima, ayudándolos a ellos a conectarse con mercados de alto valor. Pero hablaste de dos cosas muy importantes, bueno, de muchas cosas importantes, pero dos puntos que quiero hacer referencia. Primero, esa incertidumbre, de cómo manejar esa incertidumbre en la empresa, pues como algo ya muy personal también, vos cómo manejas esa incertidumbre y sobre todo de cara con tus colaboradores y el tema de la visión también, porque tuvo que haber visión por parte de la familia, tuvo que haber visión, ya estabas otra vez en el país cuando te fuiste por fuera a estudiar. Hablemos un poquito de esos dos temas, de la importancia del manejo de la incertidumbre o cómo se va llevando y el tema de la visión, que creo que en parte uno a veces tiene visión gracias a lo que te genera la incertidumbre. Sí, yo creo que los seres humanos tenemos uno de los sesgos más importantes que tenemos los seres humanos, es que mirando para atrás todo tiene sentido y todo era parte de un gran Sí, plan, sí, sí, ¿cierto? sí, claro, el partido analizado el día Entonces uno después. salir a decir, vea, es que esta era la visión y la cumplimos, pues uno aquí ya la puede decir muy fácil, la realidad es que esa visión nunca, o sea, más allá de partir de la necesidad, que yo creo que la mayoría de las visiones parten de la necesidad y la Sí. mayoría de los emprendimientos parten de la necesidad y etcétera. Nosotros teníamos una necesidad de salirnos del mercado anónimo de la comercialización de café y buscar ese mercado de alto valor. De ahí en adelante, decir que teníamos una visión es darnos demasiadas ínfulas de grandeza. Eso fue todos los Es que días sí, un día nos viendo... sentamos en un grupo estratégico para darle Es más, visión. No, o sea, eso fue saliendo. cuando empezamos a exportar cafés de productores pequeños, eso inclusive fue una idea de una persona que trabaja conmigo, que es el director de exportaciones que se llama Leo, que había trabajado con pequeños productores en Sí, otras empresas, y yo estaba muerto del susto, porque comercializar de otros tiene un riesgo financiero muy grande. Cuando yo estoy vendiendo el café de mis fincas, pues yo sé a cuánto me vale producirlo y lo traigo a claro. vender, etcétera. Cuando yo estoy comprando y vendiendo en el mercado del café, que es altamente volátil, o sea, solamente hoy el precio bajó 10 centavos la libra, subió otros 10 centavos, todos los días ese mercado de commodity Ajá. sube y por más que tú te separes de él en el mundo de cafés especiales, la base siempre va a ser el commodity. Y si le metes la incertidumbre del dólar, pues de dónde va a estar el dólar dentro de 2 meses cuando exportemos el café. Sí. Entonces, antes de entender
cómo podemos, con menos esa incertidumbre, manejarla, administrarla a través de temas financieros, etcétera. El susto era el berraco de entrar al mundo de exportación de terceros, pero digamos, ya nos habíamos dado cuenta de que sí había tanto una necesidad de parte del productor de conectarse con ese mercado y que había una posibilidad de hacerlo porque ya lo estábamos haciendo para nuestras propias fincas. Entonces, si lo hacíamos para nuestras propias fincas, pues, ¿por qué no hacerlo? Pero pues eso no fue parte, o sea, eso fue como, venga, ensayemos con 50 saquitos en un cliente que ya teníamos garantizado con otro café y vamos a ver si eso funciona y empiece a crecer de a poquitos y a quitar ese miedo, y no solamente a quitar el miedo, sino a formular y a generar la estructura de negocio que te permita Sí, administrarlo. claro. Porque cuando hablas de incertidumbre, yo creo que, pues, cuando uno parte de la base de que la incertidumbre es mala o que la puedes controlar, ya estás equivocado, porque la incertidumbre definitivamente, y ni siquiera es un tema que es que hoy en día las cosas cambian tan rápido, la incertidumbre siempre ha existido. Ahorita, de pronto, un poquito más de lo que pasaba antes por 1000 factores, pero en general, vos no puedes partir del hecho de que vos puedes controlar la incertidumbre, puedes limitarla, porque eso no existe. Vos sí puedes tener mecanismos para administrar esa incertidumbre y poder navegar esa incertidumbre. Y es más un tema como de mentalidad que un tema de estructura puntual. Y es el negocio que estamos nosotros en diferentes medidas, esa incertidumbre es gigante. Más ¿Y que, vos cómo la administras? ¿Qué herramientas tenés? mejor dicho, una que es la única que uno, digamos, toma tiempo, es que uno desarrolla cuero para la incertidumbre. O sea, el trabajo, Callito, como el dice. callo, pucha, es fundamental Sí. y por eso, digamos, uno va madurando como ser humano, como empresario, como todo, y uno empieza a tener calma en momentos donde el Pedro o el X de hace 15 años probablemente se hubiera asustado un montón y en el susto hubieras dejado que tus emociones tomaran decisiones y no Decisiones, la, y sí. no la razón. O sea, ese sistema uno que tiene uno tan automático, instintivo, animal, que nos sirve para muchas cosas, cuando estamos tomando decisiones importantes en momentos de incertidumbre, ese sistema normalmente te va a llevar a cometer errores. Tienes que tener calma para dejar que el sistema 2 más racional te permita actuar. Entonces eso, como te digo, es un tema de desarrollarlo y no lo tengo todo. O sea, el que diga que lo tiene controlado al 100, pues está ¿Pero qué diciendo haces? mentiras. ¿Meditas? ¿Haces ejercicio? Yo creo que un ¿Lees? poquito de todo. O sea, yo creo Sí. que la lectura, me gustaría meditar más, no he podido. Pucha, he tratado varias veces y El no he café sido no te deja. capaz. Varias cosas, pero tengo personas que respeto mucho, que lo hacen y que les ayuda mucho. Yo creo que a la larga no hay una sola regla de algo que le ayude a todo el mundo. A mí la lectura, si yo podría, o sea, hay dos cosas. Primero, la lectura yo creo que es un tema fundamental a la hora de generar criterio y calma en cualquier índole. O sea, eso es la forma, o sea, vos tenés unas limitaciones alrededor de lo que puedes hacer en el mundo de tu experiencia profesional, porque pues por más que sea tu voluntad, estás con 1000 cosas alrededor que te van a dar experiencia, no te dan experiencias, o vas a poder crecer o no crecer. La educación formal, pues tenés tus limitaciones también. Llega un punto donde ya no puedes hacer más maestrías ni Sí, sí, doctorados sí, o no sí. tenés oportunidad de tener estudios formales, etcétera. Pero la lectura está a las manos de todo el mundo en todo momento, a cualquier hora. O sea, es el... Lo más democrático, pues, que Exacto. Y hay. cuando digo lectura, inclusive hasta lo llevo al punto de vista de que no es solamente un libro. O sea, a mí me encantan los libros, me encanta el olor de los libros, me encanta abrir un libro nuevo, pero es la lectura desde el punto de vista ni siquiera, o sea, hasta los podcasts lo considero dentro yo del mundo de la Sí, lectura, porque es que es sí. una cantidad de conocimiento que está ahí, que antes era mucho más difícil de adquirir y de razonar, que lo único que se necesita es la voluntad de adquirirlo y poderlo tener. Y O sea, vas cada, muy ligado al tema del conocimiento, o sea, de recibir ese conocimiento de muchas formas. y muchas veces el conocimiento, porque yo no creo, hay veces cuando dices, no, es que aprendete las 3 cosas para ser un gran líder o Sí, para ser un gran sí, empresario, sí. para ser un gran ser humano, o sea, inclusive, pues, vos quieres saber exportar, vas a tener una cantidad de cosas para poder aprender, pero un solo libro no te va a enseñar una cosa en particular. Yo creo que la cantidad importa mucho, porque la mayoría del criterio se genera a partir de pequeñas cápsulas de conocimiento y de experiencia que te van generando ese instinto que finalmente vas a terminar ejecutando en una decisión o en un actuar, pues en una forma de ver el negocio. Em, y la otra es, que yo creo que es algo que es con lo que, mejor dicho, uno necesita una vida muy fuerte por fuera de lo profesional, creo yo. O sea, y mientras más tecnología tengamos, mientras más rápido se muevan las cosas, yo definitivamente creo que todos necesitamos una ancla súper poderosa por fuera de ese mundo Como una profesional. pausa, Exacto, como... y esa pausa, o sea, para mí en este momento es mi hijo de 2 años y medio, mi familia,
Antes, hace ¿Cómo se rato, llama? era Emilio. Ah, hermosa, Emilio. Manuela, mi esposa, y Emilio. Y eso es, pues, o sea, todo el mundo que le dice a uno todo lo que es, eso es imposible dimensionar lo que es hasta que uno no lo vive. Te creo. Pero, Confirmo. pero hace varios años era mi relación de pareja y el deporte, por ejemplo. El Sí. deporte para mí era súper importante, el ciclismo, etc. La lectura siempre es o sea, la vida por fuera del trabajo me parece que es súper importante y todo el mundo tendrá cosas diferentes. Hay gente que tendrá viajes o naturaleza o meditación o hobbies de toda índole y yo creo que eso no se puede pensar como un escape. Es un equilibrio. Exacto, es un equilibrio súper importante y también va a haber momentos en la vida donde ese equilibrio se va a desbalancear un tricitico, Sí. tenés que meterle más Y energía a hace unas parte cosas que a de... otras, hace parte, pero si ese desbalance se pierde del todo, yo creo que termina no funcionando tu vida profesional o por otro lado tu vida personal, que es más importante. Pues. Y sobre todo cuando uno habla de comunidad, ¿cierto? Lo que se ha construido con Pergamino. ¿Qué te ha enseñado Emilio? En estos 2 añitos y medio, para la vida personal y para la vida Creo profesional. que el equipo está mamado que yo les ponga ejemplos de cómo Pero yo no, aprender a entonces enseñar. vamos adelante. No, pues, o sea, muchas cosas, más allá de lo que te digo, un poquito como de la perspectiva sobre lo importante Las prioridades. y esos niveles de felicidad. También, obviamente, desde el nivel del cansancio y de lo que uno es capaz como ser humano de hacer y de superar y de todo. Pero ya en cosas mucho más prácticas, o sea, hay varias cosas. Primero, yo creo que uno siempre debe partir desde digamos, es que esto puede tergiversarse muy fácil, pues, pero muchas veces alrededor de la crianza, vos siempre tenés que partir de la bondad y no desde es que está haciendo algo malo porque quiere hacer algo, pues, ¿me entiendes? O sea, cuando vos más que todo cuando van teniendo más años, que van teniendo voluntad, porque es de las cosas más maravillosas de ser papá, es como tener una ventana en primera fila al milagro de la naturaleza, desde el punto de vista, digamos, natural, porque aparte Emilio fue in vitro, entonces yo vi a Emilio como un embrión de 16 células y eso es una cosa muy loca. O sea, todo el proceso de desarrollo físico y biológico de un bebé, pero cuando empieza a desarrollar su tema cognitivo y su voluntad y su hacer en el mundo y a su alrededor, eso es una cosa impresionante y le enseña mucho a uno sobre la naturaleza humana. Y una de las cosas más importantes es, en verdad, partir de la bondad. Todo lo que hace un niño, hasta lo malo que uno considera malo o negativo, parte desde un instinto de bondad y bienestar de él o de su familia o etcétera. Y yo creo que eso se le olvida a uno mucho en el día a día. Uno nunca parte desde la bondad del otro, uno siempre parte desde, pues siempre no, muchas veces y más que todo en momentos de conflicto, uno parte desde lugares más negativos. Otra cosa que me parece importantísima es que me recuerda lo difícil que es aprender y lo difícil que es adquirir nuevos comportamientos. O sea, un bebé aprende muy rápido, pero a la medida que va complejizando su aprendimiento necesita una cantidad de apoyo en ese aprendizaje. O sea, es el ejemplo pendejo, o sea, un bebé de 2 años y medio está empezando a lavarse las manos, pues yo me voy a demorar hasta los 18 para que él aprenda a lavarse las manos antes de comer. Sí. Es una bobada, pero en general todos aprendemos súper lento y muchas veces nos leemos un libro y creemos que ya aprendimos algo que nos dio ese libro y nos vamos a acordar toda la vida de ese libro. No, el aprendizaje no es una cosa súper lineal, el aprendizaje es un reproceso constante de información y de criterio y contexto súper importante. Y el otro es que, pues, como lo que más uno piensa en la crianza es, pase lo que pase en el detalle de las cosas, uno siempre crea como macros o como estructuras generales alrededor de las que uno se quiera mover. Y eso siempre va a estar atado alrededor de valores y principios. O sea, vos puedes preocuparte 1000 días y 1000 veces sobre cosas puntuales de cómo se hace o cómo no se hace, pero si vos tenés un marco conceptual de valores y principios, todo termina funcionando de la forma correcta, creo yo. Y eso alrededor de la crianza, pues sí, como te digo, pues mi hijo tiene 2 años y medio, lo que me falta aprender de crianza es todo. Pues pero vas volando. Pero eso me parece súper importante. Y por último, inclusive alguien
Alguien cuando a punto de nacer Emilio, que aparte pues le dicen a uno muchas las cosas bonitas, no le dicen a uno lo difícil que es, Sí, sí, porque sí, es sí. muy Sí, difícil todo ser es papá. romantizado, Y te pues. digo, y el respeto que tengo Sí, por mi gracias, aquí esposa estamos. y el respeto que tengo por mi esposa y por las mujeres, yo te digo, es porque si para cualquier papá presente hay trabajo y hay una dificultad, para las mujeres es una cosa impresionante lo que tienen que superar y tienen que hacer. Entonces, a todos los papás futuros es muy difícil, pero todo vale la pena. Pero lo que alguien me dijo fue, ese mito de que la calidad del tiempo compensa cantidad de tiempo es mentira. O sea, la cantidad de tiempo importa. Y yo he pensado mucho eso, y más allá de un tema de la cantidad de tiempo que vos le dedicas a tu Sí, hijo, es la conexión que generas con tu hijo. O exacto. sea, esa conexión es otra vez el macro, como la estructura básica que te permite a vos eventualmente influir en él, pero también aprender de él un montón. Y esa conexión es tan importante en la crianza como en el mundo de los negocios y en el mundo empresarial. Si vos no generas esa conexión, pues obviamente con tu equipo de trabajo, pero también con tus clientes, con tus proveedores, con tu comunidad, si esa conexión no es real y no es verdadera, va a ser mucho más difícil generar confianza, generar, digamos, prosperidad alrededor de lo que vos querés, prosperidad. Entonces, no sé si es coherente en todo lo que No, he sí, dicho, pero sabes que sí me pero dejas pensando, porque cuando uno piensa en eso y en generar esa confianza con todos los aspectos que vos decís, con el mismo, pues con el ser humano, cada vez se pierde más esa conexión, ¿cierto? Estamos con un montón de cosas que nos hacen ruido sí. o que nos sacan un poco de generar esas conexiones. Y lo que decís es muy bonito, porque es más allá del tiempo, más allá de la calidad, que cada uno lo determinas qué tan valioso es en tiempo, calidad, pero es lo que finalmente importa es la conexión que se genera. Y esa conexión humana cada vez creo yo va a ser más importante en Total, lo como hacemos negocios o como total. hacemos cualquier cosa. O sea, el mundo nos está llevando a un mundo ultra digitalizado, ultra, digamos, conectado, pero al mismo tiempo también súper distante. Distante, Y cada vez exactamente. todos vamos a buscar más la conexión humana y cada vez creo que va a ser más importante pararle bolas. Y para eso te digo, pues obviamente hay que gastarle, te decía el ejemplo del tiempo, porque eso se hace a través de tiempo, pues eso no se hace de la noche a la mañana, la confianza no se genera de la noche a la mañana, obviamente se genera a través de actos importantes, simbólicos, etcétera, pero se genera a través del tiempo y el contacto, digamos, real y físico y específico, pues. Y espero que eso sea obviamente algo que me ayude y me ayude a mí y a mi esposa en el mundo de la crianza y de lo que estamos haciendo en nuestro día a día, pero también me enseña mucho en el mundo empresarial, más que todo porque nosotros vivimos en mundos constantemente de tensión y yo creo que la Claro. tensión es natural y necesaria, pero la tensión cuando hay confianza se vuelve compromiso, pero cuando la tensión no hay confianza se vuelve en conflicto y se vuelve en choques y bloqueos. Y eso lo ve uno más que toda la medida que vamos creciendo como empresa y vamos teniendo más áreas y más complejidad y etcétera. Van habiendo, digamos, aunque hayan caminos comunes, pues hay intereses de prioridades que algunas áreas tienen una prioridad en su cabeza diferente a otras y esa tensión es súper importante porque es la que te genera compromisos para que las cosas funcionen, pero para generar esos compromisos tiene que haber confianza. Si no hay confianza, hay Y tiene que conflicto haber y hay conexión. bloqueo. Y si uno se pone a ver, pues lo que uno siente también cuando está en las tiendas es eso, porque es un momento en donde uno hace la pausa, pues hay mucha gente que lleva el computador y trabaja y está pues en su mood, porque uno ve que está como separadito, ¿cierto? En un lado están los que están trabajando, que están conectados, y por el otro lado están los que nos sentamos a tomarnos un café, a mirarnos, a conversar, a hacer nuestras reuniones o a un encuentro con un amigo. Y, Y es eso también lo que se genera, o sea, conexión real, pues alrededor de un café y de un espacio. Total, y yo creo que, y no solamente, obviamente creo que en el mundo del café tenemos una privilegio de poder hacer eso más que otras Ajá, marcas, pero yo creo que hoy en día cada vez las marcas se preocupan más de cómo generan esa conexión más allá de una publicidad digital con un exacto. descuento o una valla publicitaria o etcétera. O sea, esa experiencia física y humana se vuelve súper poderosa. Yo le mamo gallo a mis amigos emprendedores de tecnología y les digo, ¿cuánto les vale a ustedes 2 millones de clics en una publicidad en Facebook? Les vale un montón de plata, ¿cierto? Sí, sí, Nosotros hacemos millones de clics todos los días en nuestras tiendas con exacto. experiencias que no solamente es un clic a una valla a ver algo, sino te estás consumiendo un producto, te está atendiendo una persona real, te estás conectando con esa persona, estás en un ambiente, con un olor, o sea, esa conexión de marca que generas vos en espacios físicos
es única comparado con lo que puede hacer en otros lados. Entonces yo creo que eso es algo que hemos aprendido mucho nosotros, como el poder de las tiendas para fortalecer esa marca, que pues, inclusive empezamos por ahí pues, la conversación, pero es algo que yo creo que muchas empresas hoy en día están valorando cada vez más, y por eso esa idea de que el mundo físico se acabó con el e-commerce o que No. el mundo físico se acabó con las redes sociales es yo creo que un poquito, no lo opuesto, pero sí hay un balance ahí grande. Y cada vez, y creo que cada vez hay más necesidad de esa conexión humana. Y vos tocas un punto muy importante, sobre todo cuando pensamos en inteligencia artificial, que cada vez todo el mundo está pues, como, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos va a dominar, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Y esta semana estaba en el WOWI, justamente, que estaban hablando de inteligencia artificial, y estaba Randy Zuckerberg, la hermana de Mark Zuckerberg. Espectacular, un personaje que amé, todo ella perfecto, deliciosa además porque una sonrisota que nos iluminó a todos en el espacio, pero ella hablaba de eso, de que más allá de que ella estaba inmersa en la tecnología, pues con su hermano y con todo lo que ha significado Facebook, ella también hablaba de la experiencia humana y cada vez la necesidad de conectarnos más con la experiencia humana, desde los hobbies, desde la familia, o sea, y ella lo hablaba, y de cómo casi que la inteligencia artificial es poderosa cuando te acerca a la experiencia humana. Sí. Entonces ya hablaba, por ejemplo, de una herramienta, ChatGPT. Entonces vos le haces una pregunta a ChatGPT y ChatGPT te dice, oh, qué buena pregunta, me gusta lo que me estás diciendo. Los manes O sea, hackearon el y sistema te humano de una vuelve, forma claro, impresionante. pero se ha vuelto Sí. así porque acerca a la experiencia humana, pero sobre todo de cómo estar conectados, pero de cómo estar conectados con un mundo digital, pero cómo seguir conectados con esa experiencia humana. Entonces, mira que Sí, sí, total. cada vez más digitalizados, pero cada vez más necesitados de volver a encontrarnos con esa esencia y de lo que hace al ser humano humano, que es socializar. Sí, inclusive mira que las redes sociales antes de todo Ahí este me puse mundo, pues como muy, sí, pero pero va muy de la mano de lo que vamos conversando. sí, Inclusive antes de que hubiera esta revolución de inteligencia artificial, que estábamos metidos específicamente en el mundo de redes sociales y cómo sí, las marcas hablan a través de redes sociales, etcétera. Parte de lo que nosotros aprendimos, sin ser tampoco pues ni los gurús en redes sociales, ni los que tenemos 400 millones de seguidores, pero pues digamos, hacemos la tarea en redes sociales y nos ha ayudado muchísimo para generar la marca sí, que hemos claro. generado. Y parte de nuestra premisa fundamental desde el principio fue hacer cosas que fueran muy honestas con lo que somos, pero también que fueran cosas muy reales y muy humanas, en el sentido de no sobrediseñar nuestro perfil, no hacer fotografía. Al principio toda la fotografía en Instagram era perfecta, o sea, la Sí, sí, iluminación era perfecta, o sea, evidente. pero la barrera de entrada para eso es muy poquita. Todo el mundo va a poder contratar a un fotógrafo que te tome unas grandes fotos hermosas con la luz como toca, con la tendencia que hay en el momento, ya sea de flash, o sea, lo que sea. Ahí no hay barrera, no hay barrera mayor. Pero si tu barrera de entrada es hacer cosas honestas diferentes, la gente termina valorando mucho eso. Entonces, por ejemplo, de los posts que menos tracción tienen de nosotros, eran los posts que eran muy diseñados o de fotografía muy perfecta. La mayoría es cuando era un video con errores, con gagueada, pero era humano y era una persona hablando, Claro. contando su experiencia o explicando algo y enseñando algo alrededor del mundo del café, o era el detalle de la finca que de pronto no era la foto perfecta, pero era el gatico con la cosa. Ese tipo Sí, de es cosas como humanizar las reales, marcas, reales es súper exactamente. importante. Y yo creo que esa es la gran ventaja que tenemos las marcas más pequeñas, que las marcas más grandes les cuesta mucho más eso, porque tienen manuales de marca súper estandarizados, tienen estándares muy altos, etcétera, bajo la tradición más vieja guardia de lo que es tener una marca, etcétera, y les da mucho más miedo ser naturales porque les toca pagar por 4 comités para decir qué es lo que es natural para la marca. En Sí. cambio, cuando es una marca chiquita, pues no hay que pagar por 4 comités, pues si mucho lo tendrás que hablar con alguien más y Pues lo ya. de chiquita, chiquita lo podemos aquí. No, pues nosotros seguimos, Sí, sí, a venimos comparación del creciendo, mundo, pues, pero para lo y eso que es es. parte de las cosas que uno tiene que tratar de no perder a la medida que crece, ¿cierto? Esa honestidad, pero más allá de la honestidad desde el punto de vista como ético, que es súper importante, digo yo, es Sí. como de la transparencia de tu marca, de no sobreprotegerla demasiado en el sentido de guardarla por allá en una cajita de vidrio y solamente mostrarla cuando estaba bonita, sino como en verdad vos mostrar una cantidad de cosas que es lo que construyen tu empresa y tu marca y lo que sos vos como identidad, pues. Y esa originalidad es, otra vez, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de todo, esa originalidad yo creo que va a ser de las cosas que más pesan en el futuro de las marcas pequeñas, grandes o medianas, pues. Cuando uno está liderando pues una empresa y una comunidad tan grande, en donde además tiene ese relacionamiento con los caficultores, en donde tiene relacionamiento con proveedores, con clientes, todo lo demás,
¿cómo se construye como ese faro desde el liderazgo? O sea, ¿cómo te consideras hoy vos como líder con tus colaboradores? ¿O es un tema que también ha ido fluyendo o te has entrado a leer, a pensarte cómo querés liderar al equipo? Porque hoy Sí, nos hablan de un montón de tipos de liderazgo y entonces uno sí, también se sí. llena de información, pero digamos que de cierta manera aquí tratamos Sí, de conocer a esos líderes y qué hay detrás de todo eso. y a mí inclusive muchas de esas conversaciones a veces hasta me generan mucha inseguridad porque me cuesta, hay veces ver el mundo como de esa forma, ¿cierto? O sea, Sí. vuelvo un poquito a lo que estábamos hablando antes. Yo creo que a la larga vos sí puedes aprender y pues como te digo, no, ni siquiera soy capaz de juzgarme a mí mismo si soy un buen líder o no, Sí, sí. o cuál es específicamente mi forma de liderazgo. Pero yo sí creo que vos tus habilidades de liderazgo no las vas a aprender en una metodología específica. O sea, yo creo Ajá. que lo que hablamos ahorita como de honestidad, etcétera. O sea, si vos terminás liderando equipos y liderando marcas o liderando empresas o personas, etcétera, yo creo que eso tiene que ser un proceso muy intrínseco tuyo de autoconocimiento constante y de mejoramiento constante, más allá de un super plan de decir, y pues, pucha, es que estas son las tres cosas que hacen todos los Sí, grandes sí, sí, líderes y sí, yo las sí. tengo que hacer yo las tengo que hacer de la misma forma. O sea, yo creo que todo el mundo termina liderando de una forma sutilmente diferente, para bien y para mal, y los resultados se verán en Sí. tu día a día. Pero yo creo que más que reglas básicas es un tema, sí, como de pues yo sé que hoy en día sí que está trillado el tema pues de decir autoconocimiento y conciencia, etcétera, pero yo creo que ves, mientras más trilladas están las cosas, a veces se pierde más la profundidad de lo que hay detrás, pues porque lo analizamos y lo volvemos superfluo y lo volvemos un libro de autoayuda o un solo podcast de que con eso vamos a encontrar pues la sabiduría final y vamos a elevarnos, pues es un tema constante de todos los días en todo lo que vos hagas y otra vez un Y tema cada situación, cada persona, cada realidad de lo que se vive en el día a día. y cada parte importante de tu vida, lo que hablábamos Sí. ahorita de ser papá o mamá, o sea, eso, Sí, vos o sea, también te vas transformando. o sea, nadie es igual después de Sí. antes de ser papá o ser mamá. Nadie es igual después de una experiencia de liderazgo buscada o no buscada. Nadie es igual después de haber hecho deporte de una forma u otra, o etcétera, o sea, o de tener como que todo lo que tenés que dejar es que todo lo que hagas en tu vida, tanto personal o profesional, en verdad te nutran de una forma positiva para poder crecer como líder y como, otra vez, más que como líder es como Como persona. Pues persona. es que volvemos a lo mismo, o sea, yo sí creo que, o por lo menos los líderes que yo quisiera admirar o que admiro, más que lo que terminaron haciendo o ejecutando, es la forma en que lo hicieron y la persona que fueron ¿Y mientras que, cuáles mientras son? que lo hicieron. No, muy, muy difícil. Em, Muy difícil y de pronto me vuelvo nerdo muy rápido, pues, pero no, porque yo, o sea, a mí inclusive me gusta mucho, yo leo mucha historia, mucha biografía, pero parte de lo que me gusta de leer historia y biografía es que uno cuando lee más sobre las personas que admira por encima, se da cuenta de la cantidad de defectos y fallas que tienen estas personas y cómo inclusive a pesar de o por sus propias fallas llegan a esas posiciones de Pero liderazgo aquí no tremendas. vamos pues a idolatrar, aquí simplemente es entendiendo, porque cada persona tiene algo que a uno le deja, ¿cierto? A mí hoy Sí, vos me estás dejando algo para la vida, para mi aprendizaje, lo mismo las personas que están viendo o escuchando el podcast. ¿Sí me entiendes? Más allá de idolatrar o decir que es que este es mi referente porque es que era perfecto, no, porque es que si era humano, sí. pues no es perfecto. Sí, y yo creo que ese es, como te digo, más allá de una persona específica, yo creo que es ese proceso de entender Sí. mientras más uno lee o más estudia o más mira o más entiende o más escucha o más ve experiencias, se da uno cuenta que, pues sí, que las personas a la medida que desarrollan su capacidad de liderazgo tienen que desarrollar una capacidad. Es más, y lo que te decía ahorita, o sea, hay muchas personas que son líderes que llegan a hacer cosas excepcionales, que nunca se trabajan sus debilidades o que son a pesar de, o que inclusive logran hacer lo que hacen porque tienen un desbalance profundo en la forma en que ven el mundo, pero cuadran los astros del momento histórico o empresarial y logran hacer unas cosas increíbles que para la humanidad son increíbles, pero no es el líder que yo admiraría ser porque pues nunca quisiera ser la persona, nunca quería, o sea, así no le digan, no, es que vos querés cambiar el mundo, lo que sea,
qué pereza uno cambiar el mundo y mirar para atrás y decir, mira que el desorden que yo dejé. Pues mira, pues ¿sí me entiendes? Sí, 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 Pues sí, mira sí. la cantidad de vidas que dejé trastornadas, mira la cantidad de mi familia descuadrada, pues como que ¿sí me entiendes? O sea, por eso es tan difícil pero al mismo tiempo admiro a la gente que logra. Mercho, es difícil, es Es enredado. No, difícil, no o soy sea, capaz es de difícil, responderte la pregunta pero puntual de que una entendemos persona, sí. sí, sí, entendemos el punto perfectamente. Aquí otra de las cosas que yo sé que también te van a poner a volar un poquito la cabeza, cuando nosotros hablamos de alto rendimiento, es como hablar de un atleta corporativo, ¿cierto? Desde la parte del deporte, la vida misma del empresario, cómo se juntan un montón de cosas cuando uno tiene visión, cuando uno tiene sueños, cuando hay crisis, cuando hay momentos de incertidumbre, de cómo llegar a ese lugar en donde vos te soñabas y esas metas. Pero también hablamos de algo que nos han metido mucho en la cabeza toda la vida y que aquí tratamos de redefinir con cada invitado y que nos han dado como aportes muy chéveres con una palabra y es el éxito. O sea, que lo vemos siempre como un fin o como cuando consigo algo. Aquí nos han dicho es que éxito es el proceso. Éxito para mí es acostarme tranquilo y feliz, estar en paz. Éxito es mi familia. ¿Vos cómo ves esa palabra? Sí, yo creo que yo creo que el éxito es más probablemente como un estado mental de tranquilidad y paz que cualquier otra cosa. Pero por decir eso, se tergiversa muy fácil en de pronto algo que sea como, no, pues, o sea, estar en paz, pero pues no estás actuando, no estás haciendo, no estás influyendo, no estás ejerciendo tu voluntad en el mundo. O sea, es muy fácil perder el foco de que de todas maneras sí hay algo muy importante del éxito en el hacer y en el lograr y en el alcanzar o metas o alcanzar efectos que tengas y quieres hacer, ya sea desde tu punto de vista personal o profesional o etcétera. Entonces encontrar ese balance sí es muy importante. Pero yo creo que es cómo definís vos lo que te lleva al... O sea, yo sí creo y estoy de acuerdo con la persona que dijo que el éxito es buscar ese mundo de paz porque la paz como un fin en sí mismo es, y la paz digo yo, espiritual, Sí. mental, etcétera, pero no es un estado estático, o sea, eso Ajá. es como si fuera Nada es sí, estático. nada es Sí, nada es estático, estático. pero sí es un punto al que vos querés mantenerte como tu base, o sea, Sí, no tenés sí. que estar en paz absolutamente siempre todos los días, o sea, vos te pueden emberracar, es más, parte de aprendizaje de ser papá es eso, o sea, está bien emberracarte a veces, pues está bien vos sentirte frustrado y cansado un día y decir, hijo de pucha, es que quiero sacudirlo para ver si se calma, ¿me entendés? Me quiero ir para una isla. Pero al punto que volvés sí tiene que ser un punto de paz. Entonces, mejor dicho, si vos, y aparte que es tan diferente para tantas personas que Sí, uno sí. lo termina volviendo una sola cosa y termina obviando una cantidad de realidades No, y puede que no sea una cosa diferentes. solamente, son muchas. Y es In- difícil para vos No, definirlo. inclusive es algo que, y me cuestiono mucho, digamos, con esa mentalidad de crecimiento que hay hoy en día, ¿cierto? Porque es casi como que todo el mundo alrededor te presiona hacia el crecimiento porque, pues, o sea, lo que vos ves en redes, lo que vos ves en los mundos de los negocios, o sea, yo me acuerdo que hice un curso de emprendimiento porque yo no estudié negocios, entonces dije, tengo que estudiar algo alrededor de negocios, entonces un curso ahí como executive rápido de emprendimiento, y entonces contaban la historia de una empresa familiar que vendía no sé cuántas y ganaba no sé cuántas y que el caso de estudio era duplicarla. Yo decía, pero ¿por qué la vas a duplicar si es una empresa familiar, allá trabaja el papá y el hijo, funciona bien, es rentable, no sé cuánto? Me dijo, pues eso no es una pregunta para esta clase, que pues, o sea, todos los negocios deben crecer, todo debe siempre crecer. Y eso a mí siempre me dejó marcado porque obviamente uno ya en el bololó del día uno sí entiende, digamos, por qué el crecimiento es súper importante en las empresas, en la economía, en la sociedad, etcétera. Pero también uno dice, ese crecimiento debe tener algo muy orgánico en su crecimiento para que no se tergiverse, porque no todo lo que crece es positivo. Es más, si vos ves la naturaleza, vos te das cuenta que la naturaleza, primero, aquí todo el mundo dice, no, ultra concéntrese en una sola cosa. La naturaleza no se concentra en una sola cosa, la naturaleza es súper diversa. O sea, un bosque para que no se enferme tiene que tener 1000 especies diferentes y 1000 Sí. cosas diferentes para que un solo virus no lo mate, pues una bacteria. Y tampoco todo crece sin conciencia y sin paro. Entonces, eso es como, no tengo la respuesta. Y otra vez, volviendo a la pregunta alrededor del éxito, mucho más esotérica de lo que yo creo que me la estabas poniendo, porque, Está porque es una bien. pregunta súper compleja y yo creo que la respuesta
aparte de ese mundo que yo sí digo, la paz es súper importante, así vayas y tengas momentos de energía en una cosa o en otra. Crecer a tu ritmo. Yo creo que sí es muy importante que cada vez que vos estás en momentos de alto crecimiento, o alta presión o alta tensión, etcétera, tengas la capacidad de salirte un poquito y decir, bueno, ¿qué de esto es positivo y qué de esto es Me súper gusta. importante? Y que esto es algo que es una presión externa, que no es necesaria o que me puede llevar a mí a cometer una cantidad de errores y de problemas, porque el otro sesgo grande que tenemos es que nosotros siempre vemos al sobreviviente. Todos los casos de éxito que vemos nosotros vemos al sobreviviente, y ese sobreviviente puede haber hecho todas las cosas mal y sobrevivo por temas de aleatoriedad, pero no vemos la cantidad de fracasos que hay detrás. Y estadísticamente el ser humano no es capaz de evaluar eso bien. Entonces muchas veces sesgo de sobrevivir, terminamos dándole más mérito a ciertas cosas que nos pueden hacer daño a nosotros en nuestro proceso. Y yo creo que ese afán absoluto por el crecimiento es algo que siempre hay que tomarse con una pizquita de sal, pues. Entonces, qué pena una respuesta tan larga y tan No, de pero un pronto montón de esotérica, pues, respuestas. a No, una no, no, pregunta muy no. concreta, pero... Pero es que no, hay veces las respuestas no son lo que es o solo una. Aquí se derivaron un montón de cosas muy interesantes y sobre todo es entender eso, de cómo uno también se va. Yo ahorita te preguntaba, y yo, pero están creciendo impresionantes. Me decías, no tanto, pues, o no al ritmo que todo el mundo lo espera. Y es pensar las cosas desde un ladito de hacerte afuera, que me gustó, de hacerte afuera y mirar qué te sirve, de cómo crecer pero orgánicamente y de una manera consciente y no una manera de crecer por crecer y que se vuelva algo desmedido. Y de cómo ir entendiendo pues como el paso a paso en la vida y los Sí, no, procesos. total. Y sí, eso es, como te digo, ese sesgo del sobreviviente o ese sesgo también el éxito muchas veces te trae sobreconfianza. Entonces vos haces algo exitoso, puntual en la empresa y vos ya decís, eso ya me llena de... Y está bien tener confianza, pero si vos no complementas esa confianza con escepticismo continuo, puedes cometer errores muy fácil. Y puede que con ese escepticismo te demores más, te tome más tiempo, y hay de pronto negocios que me dirán, es que yo no me puedo tomar ese tiempo, me quita a mí la oportunidad de negocio. Entonces, como te digo, esto no es una regla para todo el mundo. Habrá gente que Sí. en verdad sí dice, pues que yo hago esto en 8 días o en un Y año me o funciona, pierdo. sí, sí, sí. Entonces, por eso es tan difícil la sobregeneralización, pues, pero para nosotros y el mundo en que lo vemos nosotros, eso se vuelve una herramienta del día a día. Como te digo, vos decís, estamos creciendo, sí, pero por ejemplo, no hemos abierto Bogotá y todos los días nos preguntan que cuándo vamos a abrir otra ciudad, que cuándo vamos a abrir Cartagena o Bogotá o Barranquilla, y eso, ahí sí me queda otro podcast explicándote por qué todavía no hemos Sí. abierto por fuera de Medellín, pero hace parte, digamos, de esa filosofía de cómo hacemos para crecer, pero de la forma en que nosotros queremos crecer, protegiendo lo que nos hace a nosotros lo que somos, ¿cierto? Si vos creces y perdés lo que La sos esencia. no solamente como producto, como marca, como servicios, si sos una empresa de servicios que a la larga nosotros terminamos siendo casi una empresa de servicios, sino como estructura interna, como esa tensión interna al crecimiento siempre va a poner a los equipos en una tensión mayor a cuando no. Entonces, cómo sabes manejar esos flujos, creo que es de las cosas más difíciles que tiene que uno administrar, pues digamos, en una empresa, pues entonces, en fin. Te voy a decir una cosa. Yo hoy pues estructura así como mucha no tenía. Mucha estructura no tenía. Normalmente la tengo, entonces yo empiezo por un tema, voy con otro, termino con otro. Hoy no tenía estructura y me encantó no haber tenido estructura porque hoy nos dejamos llevar por una conversada. Más No, qué allá de chévere. hablar de Pergamino y de la marca y de toda la comunidad, hablamos y te conocimos a vos. No, Un qué montón chévere. de puntos de vista diferentes que también a uno lo sacan y uno dice, ve, por este lado me quedo porque hay muchas cosas que me dejaste pensando. Entonces voy a rebobinar yo creo que el resto del día. Pero No, muy muy bacano chévere. esta conversada y sobre todo ver tantos puntos de vista diferentes, porque uno hay veces como ser humano incluso hasta se limita. No, y sabes que y conversar también le exige a uno, conversar es súper, conversar y escribir son dos cosas súper retadoras porque te hacen, vos cuando estás pensando de una forma muy no lineal y muy específica, y cuando conversas tenés que poner todo hilando Ajá. para que concuerde. Y eso te exige poner las ideas a un nivel diferente a como las pensás. Escribir sí que más. Pucha, uno cuando Sí. trata de escribir en verdad lo que tiene en la cabeza bien escrito es uno de los ejercicios más complejos que hay. Pero estas conversaciones son muy bacanas porque le ayudan a uno a tratar de poner eso en orden, con el riesgo de no de no volver más narrativa de la cuenta las cosas, Sí, porque no, esta fue es algo que demasiado. hacemos mucho
en el mundo empresarial, etcétera, es como volver todo este tema de storytelling y narrativa, etcétera. Total. Yo sé que es importante, pero no todo lo puedes volver una narrativa súper lineal, súper perfecta, porque así no es el mundo. Pues, ¿sí me Y esto entendés? no fue así hoy tampoco. Listo. Hoy Espero que no haya sido fluimos. más caos de Yo la cuenta, creo- pues. yo- pero... No, tampoco. No, yo creo que hoy estuvo fluido. Ah, bueno, Nos no, dejamos vale. ser, como se dice por ahí. Y te Vale. agradezco mucho por el tiempo. No, Porque muchas para mí gracias el por la tiempo es invitación, demasiado estuvo- valioso por hablar de tantas cosas. Pues obviamente de Pergamino, pero de tu vida, de vos. O sea, creo que hoy fue más hablar de Pedro que cualquier otra cosa y conocerte un poco más y entender Vale. detrás de esa mente y de todo lo que pensás está algo que para mí hoy es exitoso como Pergamino. No, lo disfruté un montón. Muchas gracias por la invitación. Espero que los oyentes o los que lo vean lo disfruten también. Gracias. Dale.